Muy buenas noches con todos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a ver lo referente a la clase de repaso de la asignatura de Seguridad Ocupacional e Industrial. Y bueno, como principales objetivos deben dominar de la materia y que vimos en clases anteriores son los siguientes temas, ¿no? El mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, la productividad y la eficacia laboral, el comportamiento organizacional individual y del grupo, la motivación y la satisfacción laboral, la comunicación y la toma de decisiones, el conflicto en las organizaciones y en todos los procesos para la resolución de los mismos, el plan mínimo de seguridad industrial, todo lo que tiene que ver con conceptos básicos de la materia, el marco legal y los comités de seguridad y las funciones de los mismos. Vamos a ir viendo entonces en cada uno de los temas lo principal. Vamos a poner algunos ejemplos de algunas preguntas relacionadas con un tema específico que pudiera resultar confuso para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser enfocado los mismos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer tema del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Aquí es importante que conozcan este concepto, ¿ya? El concepto de calidad de vida de los trabajadores, vamos a mencionarlo, donde la cual es definida como la promoción y el mantenimiento del mayor nivel posible de bienestar tanto físico, mental y social de las trabajadoras y trabajadores en todos los puestos de trabajo, a través de la prevención, el control de los riesgos y la promoción de la salud. Eso básicamente es lo que significa calidad de vida laboral. Ahora, dentro de la calidad de vida en el trabajo, hay factores que conforman este término que decíamos que se clasificaban en 4 grandes grupos. O sea, los factores individuales, los factores del medio ambiente de trabajo, los factores del trabajo y de la organización y los factores del entorno social laboral. Ahora, dentro de esos 4 grandes grupos, veíamos que lo integran determinados aspectos, ¿ya? Aspectos, por ejemplo, en cuanto a los factores individuales, que es este gran grupo, decíamos que estaba todo lo relacionado con el equilibrio trabajo-familia, con la satisfacción con el trabajo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo laboral y profesional, la motivación y el bienestar en el trabajo. En cuanto a este otro grupo, que son los factores del medio ambiente de trabajo, aquí están las condiciones y el medio ambiente de trabajo, está también la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los factores del trabajo y de la organización, vemos el contenido y significado del trabajo, la retribución económica por el trabajo, la autonomía y el control en el trabajo, la estabilidad laboral, la participación en la toma de decisiones y finalmente el otro grupo y último son los factores del entorno social laboral. Y aquí veíamos las relaciones interpersonales, la retroalimentación, el apoyo organizacional y el reconocimiento. Aquí no voy a explicar nuevamente en qué consiste cada uno de estos porque, bueno, lo vimos en clases anteriores y lo importante que ustedes sepan son los aspectos que componen cada grupo en este caso. Veamos ahorita cómo se pudiera, por ejemplo, hacer una pregunta relacionada al mismo. Ya estoy buscando. A ver, por ejemplo, si yo les dijera, recuerden que son preguntas que ustedes van a seleccionar la respuesta correcta. Si yo les dijera, por ejemplo, el término de calidad de vida está conformado por los siguientes factores de grupo y les digo que está conformado, a ver, veamos, vamos a la diapositiva donde están el nombre de los factores, ¿verdad? Yo les digo que está conformado por el grupo de factores individuales, por el grupo de factores del trabajo y de la organización y por factores motivacionales, ya ustedes van a seleccionar, ¿verdad?, los que aparecen aquí. Eso pudiera ser una pregunta. Los que realmente son los que aparecen mencionados aquí. Otra pregunta pudiera ser, un segundito por favor.
Si yo les digo, por ejemplo, diga si este comentario es verdadero o falso, donde digo que los factores del trabajo y de la organización referentes a la calidad de vida laboral son los siguientes, y les digo, por ejemplo, recuerden que en la pregunta les dije los factores del trabajo, vamos a buscarlo. Los factores del trabajo y de la organización son los siguientes: retribución económica por el trabajo, autonomía y control en el trabajo y participación en la toma de decisiones. Ustedes, ¿qué van a seleccionar? ¿Verdadero o falso? Ahí tienen que ustedes haberse estudiado esto y saber que realmente es verdadera la pregunta, porque están los aspectos que integran los factores del trabajo y de la organización. ¿Ya? Entonces esto es un ejemplo para que ustedes sepan más o menos cómo pudieran ir enfocadas las preguntas. Entonces pasemos a lo siguiente. A los principales beneficios de una adecuada calidad de vida laboral. Aquí veíamos que hay muchos, pero dentro de estos los principales están el desarrollo del trabajador, la elevada motivación, el aumento de la productividad, menores accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, menos rotación del personal, entre otros que pudiéramos mencionar. Pero bueno, estos son los principales beneficios o ventajas que aporta tener una adecuada calidad de vida laboral. Pasando entonces al siguiente tema, donde vemos la productividad y la eficacia laboral. Aquí recordar, y está subrayado en negrita, que estos términos, tanto de eficacia, de eficiencia como de productividad, son términos que están, ¿verdad?, muy relacionados entre sí, es decir, que no se separan en las organizaciones y que son muy utilizados en la parte a la hora de gestionar los procesos en nuestra organización en materia de seguridad y salud y entre otros aspectos, ¿no? Ahora bien, los tipos de productividad. Recuerden los tipos de productividad que habíamos mencionado en clases anteriores, que estaba la productividad parcial, la productividad de factor total, la productividad marginal, la productividad total y la laboral. Aquí les pongo, y por favor anoten esto, tener en cuenta los factores influyentes de la productividad. No los voy a mencionar aquí porque ustedes ya en las presentaciones que están en la plataforma pueden ir directamente a buscar estos factores influyentes de la productividad. Es decir, son aspectos que estoy mencionando que deben estudiarse, ¿ya? Ahora, pasamos al siguiente tema, el comportamiento organizacional individual. Aquí les he hecho un listado de los principales temas que deben estudiar, como son, por ejemplo, cuáles son los componentes del comportamiento organizacional, cuál es su importancia, qué aportes han realizado las ciencias sociales al comportamiento organizacional individual, cuáles son las 5 dimensiones de la personalidad, el aprendizaje y las teorías que lo explican, eso incluye el concepto de aprendizaje, las teorías que lo explican, ¿verdad? Y los tipos de actitudes, así como los conceptos asociados a lo que es una actitud. Esto, por favor, yo estaré subiendo esta presentación a la plataforma para que ustedes tengan también un complemento de lo que hemos visto en clases el día de hoy. A ver, veamos entonces. Sigamos con el siguiente tema, es decir, los factores que influyen en la percepción. Ya habíamos hablado de esto en clases anteriores, ¿verdad? Donde decíamos que no todo lo que percibimos es real, porque hay determinados factores que influyen en la forma en que vemos las cosas, como era la selección de los estímulos, la organización de los estímulos, la situación y el concepto personal o autoconcepto. Veamos entonces, por ejemplo, una pregunta asociada a esto. Ya voy a buscarles una pregunta asociada a esto. A ver. A ver, por ejemplo, pudiera ser el siguiente. Si yo les digo, por ejemplo, marque cuáles de los siguientes son los factores que influyen en la percepción, ¿verdad? Y como ustedes saben, son estos que están aquí.
estos 4 que he mencionado. Y les digo, la relación laboral, el aprendizaje y la selección de los estímulos. Entonces, ¿cuál ustedes marcarían? En este caso, por supuesto, la selección de los estímulos. Y así, en esa forma, es como se van a manejar las preguntas asociadas a los diferentes temas. Por ejemplo, otra también asociado a esta. Veamos. Si yo les digo, por ejemplo, otra pregunta. Marque qué aspectos incluyen, ¿verdad?, a la selección de los estímulos como factor que influye en la percepción. Y les digo, el agrupamiento, las actitudes y las circunstancias. Ahí, por supuesto, ustedes se van a fijar cuáles son, dentro de la selección de los estímulos, cuál corresponde, en este caso, las actitudes, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces, esto es un ejemplo que les pongo para que ustedes tengan una idea cómo se pudiera mencionar las preguntas y cómo pudieran ustedes responderlo de mejor forma. Ahora bien, pasemos al segundo tema, al otro tema, perdón. El comportamiento del grupo. Aquí, como también les dejo en la presentación, tener en cuenta las etapas de desarrollo de los grupos. Eso es otra posible pregunta que se les puede hacer. Por eso, deben ir a la presentación de comportamiento del grupo que está en la plataforma y buscar cuáles son las etapas de desarrollo de los grupos. Pasemos a lo siguiente. Si recuerdan, habíamos visto en clases anteriores los tipos de grupos, que los grupos estaban conformados en una organización, se creaban grupos formales y grupos informales, que dentro de los grupos formales estaban los grupos de mando, estaban los grupos de tarea y estaban los grupos temporales con plazos fijos. Y dentro de los grupos informales teníamos los grupos primarios, los grupos de interés, los grupos de amistad y los grupos de coalición. Esto en esta parte de este tema en particular. Ahora, pasando a la motivación y la satisfacción laboral. Aquí les he hecho otro listado, ¿verdad?, de los principales objetivos que deben dominar de este tema, como son, por ejemplo, cuáles son las maneras de motivación laboral, cuáles son los componentes de la autoestima, los tipos de autoestima, las características de las personas con estos tipos de autoestima. Si se recuerdan, habíamos visto que era la baja autoestima, alta autoestima, autoestima inflada, y habíamos visto también las características de ese tipo de autoestima en cada persona, ¿ya? Entonces, por favor, ir a la presentación de la motivación y la satisfacción laboral y revisar estos temas en particular. También habíamos visto los tipos de clima que imperaban en la organización, ¿verdad? El autoritario, el participativo, para que ustedes puedan distinguir uno del otro. Pasamos al siguiente tema, la comunicación y la toma de decisiones. Aquí también les hago un resumen de lo principal que deben dominar en este tema, como son cuáles son las funciones de la comunicación, cuáles son los canales de la comunicación, las técnicas que pueden mejorar la eficacia de la comunicación, así como la toma de decisiones como proceso. Eso está en esa presentación en específico. Revisen estos aspectos que les he mencionado a continuación. Y bueno, pasando a la parte del conflicto en las organizaciones. Por ejemplo, aquí, en la parte de conflicto, aparte del concepto, por supuesto, de todos estos temas que hemos mencionado, también revisar los niveles de gravedad del conflicto, cuáles son los procesos por los cuales podemos resolver determinados conflictos, cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que también vimos en las clases anteriores. Entonces, como ustedes pueden ver, le estoy haciendo un pequeño resumen por cada tema de la preparación que deben tener en vistas al examen. Pasando al tema de la seguridad industrial, o sea, los conceptos básicos asociados a la seguridad industrial y el marco legal. Aquí habíamos visto, ¿verdad?, que el marco legal era de obligatorio cumplimiento, que tenía una jerarquía ese marco legal
en cuanto al cumplimiento, que iba desde la Constitución de la República hasta los tratados internacionales, los convenios internacionales, los acuerdos ministeriales, las resoluciones y las normas INE. Y bueno, como conceptos básicos no vamos a repetir, ¿verdad? Todos esos conceptos que vimos en clase, como eran el concepto de enfermedad profesional, el concepto de accidente laboral, otros conceptos que vamos a ver, que sí voy a mencionar, que es el de peligro, el de riesgo, que es importante que ustedes dominen en la materia como tal. Aquí es importante, y se los subrayo en negrita, ¿verdad?, que se considerarán enfermedades profesionales las publicadas en el listado de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esto es fundamental que ustedes lo sepan y no que a alguien se le ocurra que, por ejemplo, la sordera es una enfermedad profesional. No, hay que ir a ese listado y verificar realmente cuáles son las enfermedades causadas por la acción o consecuencia de nuestras actividades y nuestras funciones laborales, que pudieran afectarnos y convertirse en enfermedades profesionales. Aquí les tengo algunos ejemplos que vimos también en clases anteriores de enfermedades profesionales, como son las causadas por vibraciones, la siderosis, las enfermedades pulmonares causadas por aluminio, el síndrome del túnel carpiano, entre otros. Entonces, estudiarse esos ejemplos también con vistas al examen. Aquí también en negrita les subrayo que hay que tener en cuenta, como les mencioné en la clase anterior resumen, cuál en este caso son los eventos que son calificados o no como accidentes de trabajo según la resolución 513. Entonces, en la presentación del mismo tema, la seguridad, marco legal, conceptos básicos, aquí van a ver en esa presentación cuáles eventos son calificados o no como accidentes de trabajo, que también va a ser objeto de examen. Regresando a lo que les había dicho del tema del peligro y del riesgo. Estos son conceptos muy importantes que ustedes deben dominar. Recordemos, ¿verdad?, que el peligro es la fuente, la situación o el acto que puede ocasionar daño. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice y genere daño. Recuerden muy bien esto y veamos nuevamente los ejemplos que pusimos en clases anteriores, que también ustedes van a tener que seleccionar de un grupo. Vamos a buscar alguno para que ustedes sepan más o menos. Es decir, en una pregunta puedo combinarles yo peligro con riesgo y que yo les pregunte a ustedes que seleccionen el peligro o seleccionen el riesgo. Ustedes tienen que saber, en este caso, de acuerdo a lo que yo estoy mencionando, si es un peligro, si es un riesgo, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, lo que estudiamos, que ustedes ya puedan saber, identificar realmente qué es un peligro y qué es un riesgo. Déjenme ver si encuentro alguna pregunta asociada de las que yo hice. Veamos. Estoy buscando. Espérenme un segundito, por favor. Estoy buscando dentro de lo que pudiera ser alguna pregunta asociada a esto. Por ejemplo, miren. Si yo les digo una pregunta, identifique cuáles de los siguientes elementos constituye un riesgo. Y les digo, inciso A, golpe con superficie cortopunzante. B, desnivel pronunciado en área con poca visibilidad. ¿Cuál ustedes escogerían en ese caso como riesgo? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber, y la respuesta, por supuesto, sería golpe con superficie cortopunzante. Recuerden que el riesgo es la consecuencia. ¿Cómo se materializa ese peligro? Entonces, tienen que saber identificar correctamente qué es un peligro y un riesgo.
Aquí les traigo algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Pero realmente en las clases pudimos complementar su formación para que ustedes puedan identificar correctamente qué es un peligro y un riesgo. Se van a ver algunas preguntas relacionadas con esto, ¿ya? Que ustedes identifiquen cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Ahora bien, pasemos a los factores de riesgo. Ya, factores de riesgo, que estos están presentes y por eso ocurren accidentes, incidentes laborales, enfermedades profesionales. Vamos a ver cómo se clasifican estos factores de riesgo. A ver, los factores de riesgo, recuerden que se clasifican en factores de riesgo físicos, factores de riesgo mecánicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos y químicos. Aquí de igual forma se les va a preguntar que ustedes escojan, por ejemplo, dentro de un listado, cuáles son los factores de riesgo. Ustedes tienen que saber que son estos que están aquí mencionados, ¿ya? Tienen que estudiarlos, tienen que conocer. Recordemos nuevamente que eran los factores de riesgo físico. Por favor, el factor de riesgo físico son todos aquellos factores ambientales, ¿verdad? Que van a entrar en contacto con la persona, o sea, con el trabajador, y que pueden tener efectos nocivos para la salud. Aquí teníamos algunos ejemplos que mencionamos en clases anteriores de peligros asociados a este tipo de factores de riesgo físico. En el caso de los factores de riesgo mecánico, recuerden que son todos aquellos factores que dan lugar a una lesión por la acción mecánica de ¿qué? De elementos de máquinas, de herramientas, de piezas, ¿verdad? O materiales proyectados, sólidos o líquidos. Y veíamos algunos ejemplos de estos factores de riesgo mecánico. Los factores de riesgo ergonómico. Aquí teníamos que el riesgo ergonómico estaba definido por movimientos repetitivos de elevada frecuencia y posiciones forzadas con levantamiento de carga inadecuada que podrían causar, ¿verdad?, lesiones o trastornos en lo que principalmente sería el sistema musculoesquelético. Aquí también, por favor, revisar los ejemplos de peligros asociados a este factor de riesgo ergonómico. Los factores de riesgo psicosociales. Aquí recuerden que son todas aquellas situaciones, los relacionadas con las condiciones del trabajo, que tienen que ver con el tipo de organización, con nuestra carga de trabajo, con la ejecución de las tareas o funciones que realicemos, las cuales nos podrían afectar de forma negativa, ¿verdad?, en nuestro bienestar físico, psíquico y social. De igual forma, también aquí tenemos algunos ejemplos de peligros asociados a estos factores de riesgo psicosociales que también vimos en clases anteriores. Los factores de riesgo biológicos, que era la exposición a virus, a hongos, a bacterias, a insectos, a microorganismos que son nocivos para la salud. Y aquí vemos algunos ejemplos asociados a este factor de riesgo biológico. Finalmente, los factores de riesgo químicos, que son todos aquellos agentes ambientales que están presentes en el aire que pueden ingresar al organismo tanto por vía respiratoria, por vía cutánea, así por la piel, ocular, por la vista o digestiva a través de la boca, que pueden generar una enfermedad profesional, ¿verdad? Que se pueden presentar como polvos, como gases, como vapores, como humos metálicos, entre otros. Y aquí, bueno, mencionamos algunos ejemplos de peligros asociados a este factor de riesgo químico. Bueno, ya pasando este tema, pasamos ya al plan de seguridad industrial, es decir, el plan mínimo de seguridad industrial que pudiéramos tener en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Y veíamos los componentes, ¿verdad?, de este plan mínimo de prevención de riesgo laboral o de seguridad industrial, como ustedes quieran mencionarlo, donde veíamos que los aspectos componentes fundamentales eran la política de seguridad y salud, eran los objetivos de seguridad y salud, la prevención de riesgo de la población vulnerable, los accidentes mayores, la vigilancia de la salud, los equipos de protección, tanto personales como colectivos. Recuerden que hay dos, y esto lo vamos a ver más adelante. La información y capacitación en prevención de riesgo, el registro e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, la señalización, la prevención de riesgos propios de las actividades laborales, ¿verdad?, por cada puesto de trabajo, las disposiciones reglamentarias y todo el cumplimiento del marco legal en materia de seguridad que aplique a nuestra organización, a nuestra empresa,
y la parte de la organización y funciones en materia de seguridad y salud. Ahora veamos rapidito la parte de la política. Recordemos cómo se debe elaborar una política, cuál es el contenido que debe tener una política de seguridad y salud en nuestra empresa. Bueno, recuerden nuevamente que debe mencionar el objeto social de nuestra organización, que debe ser un compromiso de gestión de riesgos, o sea, de la prevención de los riesgos laborales, que debe ser un compromiso de promoción de la cultura en materia de seguridad, un compromiso de mejora continua, es decir, que nuestro desempeño se vea cada vez mayor en materia de seguridad, y un compromiso del cumplimiento de la legislación, o sea, de las normas, de las leyes, los decretos y las resoluciones asociadas a nuestra empresa, a nuestra organización en esta materia. Los objetivos de seguridad y salud. ¿Cuáles son los lineamientos para poder diseñar, para poder elaborar estos objetivos? Perdón. Bueno, primero que deben poder medirse mediante indicadores, recuerden eso. Poder medir si realmente ese objetivo se está cumpliendo, se está alcanzando, ¿verdad? Lo otro, deben divulgarse y entenderse por las partes interesadas. Recuerden que debe ser de conocimiento de todos los trabajadores, y no solamente de todos los trabajadores, de los clientes, de los proveedores, de las personas que estén interesadas en la organización. Eso es lo que significa las partes interesadas. Se deben también asignar recursos, ¿verdad? Para poder cumplir esos objetivos, como son recursos materiales, humanos, monetarios, de toda índole. Se debe asignar un responsable también que vigile el cumplimiento de las acciones que se han propuesto para que se cumplan esos objetivos en materia de seguridad, y debe suponer una mejora importante en el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que cada vez estos objetivos, por ejemplo, anualmente, sean cada vez mayores, que nuestro desempeño se vea la mejora realmente en materia de seguridad en nuestra empresa. Ahora pasemos a la metodología de evaluación de riesgo, que también está presente en este plan mínimo de prevención de riesgo laboral. Aquí vamos a mencionar cada una de las fases o etapas que componen esta metodología, como son la clasificación de las actividades de trabajo como número 1, como número 2, la identificación de peligros o factores de riesgo, como número 3, el análisis de riesgo, número 4, estimación y valoración de riesgo, el número 5, plan de control de riesgo o plan de medidas, como ustedes puedan entender, y número 6, medición, seguimiento y control. En ese orden, y así se les pudiera preguntar también, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas o fases de esa metodología? Incluso hasta el orden se les pudiera preguntar. Pasando entonces a la jerarquía de controles, que forma parte de una de las etapas que mencioné anteriormente, que es el plan de control de riesgo o el plan de medidas, donde veíamos que primeramente el orden de prioridad para poder elaborar un plan de medida, un plan de acción, un plan de control, era primero eliminar, luego sustituir, luego los controles de ingeniería y finalmente lo que es la señalización, los controles administrativos y los equipos de protección personal. Que recuerden que es la última medida que se pudiera aplicar para que sea efectiva reducir o eliminar esos riesgos, ¿verdad? Entonces, en esa forma también se les pudiera preguntar el orden, cuál es el orden a la hora de hacer un plan de control de riesgo, la jerarquía de los controles, ¿verdad? De las medidas, de las acciones que se pudieran tomar. Pasando a otro aspecto, otro componente de ese plan mínimo es la señalización. Recuerden que para hacer o diseñar toda la señalización en materia de seguridad en nuestras empresas, debemos estudiar la norma NTI-ISO 38641 del 2013, donde aquí se da referencia de los símbolos gráficos, de qué colores debemos aplicar, de las señales de seguridad que pudiéramos aplicar, entre otros, ¿no? Ahora, los equipos de protección, tanto personal, como vemos aquí, como colectivo. Pero bueno, vamos a mencionar primeramente, nuevamente, los equipos de protección personal. Hay protección para cabeza, para ojos, para manos, para pies, la vía respiratoria, para esta parte del cuerpo,
para proyectar en este tipo de, es decir, en la persona para que sea visible, por ejemplo, ante un determinado función o trabajo que esté realizando. Ahora bien, dentro de los equipos de protección colectiva, veíamos que estaban las barreras, las líneas de vida, los breakers y otras protecciones que se ponen, ¿verdad? Y que decíamos que debemos anteponer la protección colectiva a la individual. Siempre hay que hacer esto. Y aquí una pregunta que yo les pudiera hacer, vamos a ver en esta parte, si yo les dijera, por ejemplo, ya voy a buscar, un segundito, por favor. Si yo les dijera, por ejemplo, los equipos de protección, sin ponerle apellido, personal, colectivo, pueden ser solo personales, personales y colectivos, de baja, de media, de alta gama. ¿Cuáles ustedes escogerían en este caso? Y esta pregunta la vamos a responder al final de la clase. Entonces tengan ya pensado la respuesta. De acuerdo a lo que hemos visto aquí. Recuerden, voy a repetir nuevamente. Los equipos de protección pueden ser 2 puntos. Solo personales, personales y colectivos, de baja, de media y alta gama. Entonces, vamos a ver esa respuesta al final de la clase. A ver si realmente ustedes más o menos han comprendido lo que quiero indicarles con esta clase. Vamos a pasar finalmente al tema de comités de seguridad, las funciones de esos comités de seguridad en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Recuerden que en todo centro de trabajo que elaboren más de 15 trabajadores, debemos organizar un comité de seguridad e higiene del trabajo. Es decir, debe estar conformado un comité de seguridad e higiene del trabajo que supere esa cifra de trabajadores. Aquí recuerden bien la cifra porque se les puede preguntar también a partir de cuántos trabajadores se puede conformar, es decir, se debe conformar un comité de seguridad. Eso es importante. Ahora, otra pregunta también podría ser relacionada con esto. Este comité debe estar integrado en forma paritaria por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Ahora, dentro de estos representantes vamos a escoger a un presidente y un secretario. Es decir, que van a ser, por supuesto, estos miembros, van a estar integrando los miembros del comité, que van a durar 1 año cumpliendo esas funciones de presidente y de secretario, y que van a poder ser reelegidos anualmente, ¿verdad? Si los miembros del comité consideran que han cumplido correctamente sus funciones y que deben mantenerse en su puesto. Ahora, y hay algo importante también, que también puede ser objeto de examen, es que si el presidente va a representar al empleador, el secretario representará a los trabajadores o viceversa. O sea, que si el secretario está representando a la alta gerencia, al empleador, el presidente no lo puede hacer. Entonces no pueden estar representando un mismo grupo. Eso es lo que significa. Ahora bien, si en nuestra organización hay más de un centro de trabajo, si tenemos sucursales, si tenemos subcentros de trabajo, en cada una de estas sucursales, por ejemplo, que tengan, o sea, que superen la cifra de 10 trabajadores, vamos a conformar un subcomité, aparte del comité que tengamos ya en la matriz de nuestra empresa. Ahora bien, para ser miembro del comité, ¿qué se va a requerir? Ser trabajador de la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de seguridad y higiene industrial. O sea, no es necesario tener conocimientos especializados. Esto es importante. Puede ser el chofer, puede ser el bodeguero, puede ser el mecánico. Es decir, esos realmente son los que deberían estar conformando los comités de seguridad. ¿Ya? Ahora, los titulares del servicio médico y del departamento de seguridad, el caso que tengamos, o si tenemos un técnico de seguridad, o tenemos un especialista de seguridad en la empresa, pueden ser componentes del comité, es decir, pueden ser integrantes del comité de seguridad y salud,
pero actuando con voz y sin voto. Vuelvo y repito y aclaro esta parte. ¿Qué significa actuando con voz y sin voto? Que ellos pueden proponer mejoras, pueden proponer medidas para reducir riesgo, entre otros aspectos, ¿ven?, que pudiéramos mencionar, pero siempre va a ser una propuesta, porque los miembros serían los que tienen que aprobar si esa propuesta de mejora, si esa sugerencia, si esa determinada medida o acción se va a establecer ya para que sea cumplida, para que se cumpla. Lo otro, que el comité va a sesionar mensualmente y extraordinariamente, por ejemplo, cuando ocurra algún accidente grave o cuando el presidente lo decida a petición o realmente a petición de la mayoría de los miembros del comité. Las funciones del comité de seguridad. Básicamente es cooperar y realizar campañas de prevención de riesgo, realmente cerciorarse, procurar que todos los trabajadores reciban formación en materia de seguridad, analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene de la empresa, es decir, hacer propuestas, hacer sugerencias, reformas en el caso que sea necesario, realizar la inspección tanto en edificios, instalaciones, a los equipos de los centros de trabajo, recomendando, por supuesto, las medidas preventivas necesarias. Analizar también las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y higiene del trabajo. Esas son las principales funciones dentro de muchas otras, pero estas, bueno, son las principales en el caso de los comités de seguridad. Y bueno, hasta aquí la clase repaso del día de hoy. Ahorita veamos que dejé en espera una pregunta relacionada y retorno, ¿verdad?, aquí a los equipos de protección como componente del plan mínimo de prevención de riesgos laborales. A ver, voy a escoger al azar ya un estudiante para que por favor me dé su criterio de cuál sería la respuesta correcta. En este caso, por favor, Franklin Falcón, por favor, voy a repetir nuevamente la pregunta, por favor, díganos que usted, cuál sería la respuesta correcta a su criterio. Franklin, ¿sí me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Franklin, miren, la pregunta es la siguiente. ¿Los equipos de protección pueden ser, inciso A, solo personales, inciso B, personales y colectivos, e inciso C, de baja, media y alta gama? ¿Cuál usted considera que sería la respuesta correcta? La B. Ya, personales y colectivos. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Franklin, en este caso, y ha sido positiva y ha sido correcta su respuesta. Y así, en esta forma, es como ustedes deben estudiarse todos estos contenidos que hemos visto y las sugerencias que hemos visto a continuación. Sí, miren, en el caso de esta presentación repaso, va a estar al final o al inicio, por favor revisen, ya voy a revisar yo también en qué momento yo subí esta presentación repaso, se va a llamar así, presentación, clase, repaso. Ustedes pueden descargarla y si tuvieran alguna dificultad, algún estudiante en particular que no sepa cómo hacerlo, me puede escribir a mi WhatsApp y yo sin ningún problema le puedo facilitar esta presentación, que de igual forma, ya les digo, va a estar en la plataforma con ese nombre, presentación, clase, repaso. ¿Ya? Entonces, ahí pueden revisarle. Ya voy a cerciorarme, si no la he subido, lo voy a hacer. Ya saben, pueden encontrarla al inicio o al final.